Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Viernes 6 de abril de 2018, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a TVL Noticias Primera Emisión. Como siempre, gracias a su sintonía a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Revisamos de inmediato el pico y placa. Esta restricción vehicular hoy viernes rige para los vehículos cuyas placas terminen en 9 y 0. Ya arrancó hasta a las 7 de la mañana y estará vigente hasta las 9:30. Arrancamos con la información. El Gobierno Nacional informó sobre la detención de 9 personas en la provincia de Esmeraldas por estar vinculados a los ataques perpetrados con explosivos en Biche y San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas. El anuncio lo realizaron durante el gabinete ampliado desarrollado en Cotopaxi. El primer mandatario, ministros de varias carteras de Estado, la presidenta de la Asamblea Elizabeth Cabezas y otros funcionarios fueron parte del gabinete ampliado desarrollado en Latacunga. En esta cita el presidente se solidarizó con la familia del sargento Wilmer Álvarez, quien falleció tras las graves heridas que sufrió luego del atentado con explosivos en marzo en la frontera norte. El esquí perdió las piernas, a pesar de que en el hospital militar donde se encontraba se ha hecho todo lo posible por salvar su vida, eso no ha sido posible. Lenín Moreno informó sobre la creación de una Consejería de Seguridad Externa adscrita a la Presidencia de la República. Esta consejería tiene 5 puntos claves. Un plan nacional de inteligencia y contrainteligencia, un plan nacional de defensa en la frontera, un plan de seguridad de instalaciones estratégicas. 2. Convocar a los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, a empresarios, a la Iglesia, a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales, con el fin de aunar esfuerzos y voluntades para afrontar con unidad, valentía y decisión las amenazas a la seguridad del Estado y de su gente. 3. Disponer que todo el servicio exterior trabaje en fortalecer de manera decisiva y prioritaria la estrategia para que la región muestre su solidaridad y apoyo a Ecuador, porque este problema de inseguridad en la frontera ecuatoriano-colombiana y las agresiones al territorio nacional son también una amenaza para la paz y la estabilidad de la región en su conjunto. 4. Mantener un canal abierto con el presidente Santos para una coordinación de nivel presidencial de las amenazas de la frontera común. Tenemos que fortalecer la coordinación binacional para afrontar las amenazas a la seguridad del Estado que está presente en ambos países. Y 5. Disponer que el Consejo de Seguridad Pública del Estado se declare en sesión permanente a fin de responder de manera inmediata a las necesidades de la defensa nacional y de la población. En la misma cita, el ministro del Interior, César Nava, señaló que 9 personas fueron detenidas vinculadas con los ataques con explosivos en Biche y San Lorenzo. Se pudo determinar evidencia articulada directamente en los allanamientos, como cordón detonante, explosivos, teléfonos celulares con información que los relacionaban a estos eventos. El presidente Lenín Moreno dijo que rescatar a los 3 trabajadores de la comunicación secuestrados en Mataje es una prioridad y que para ello se están poniendo todos los esfuerzos. Clever Aranda, TVL Noticias. Tras una reunión mantenida con familiares de los trabajadores de Diario El Comercio secuestrados en Mataje, la Iglesia Católica pidió al Gobierno Nacional que considere con seriedad el canje de los cautivos. El presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en rueda de prensa, aclaró que la Iglesia Católica está predispuesta a ayudar al gobierno en su lucha por la liberación de los detenidos, quienes fueron secuestrados por el grupo disidente de las FARC, liderado por alias Guacho. De su lado, Monseñor René Cova leyó una carta en la que la Conferencia Episcopal expresa sus sentimientos de solidaridad para sus familiares y el pueblo en general. Agregó que estos acontecimientos suscitados en la frontera norte no tienen cabida dentro de la Iglesia, ya que rompe con la paz personal, familiar y ciudadana.
El Consejo de Administración Legislativa, CAL, resolvió que la Comisión de Relaciones Internacionales se mantenga en sesión permanente para abordar la situación en la frontera norte. Para ello ya existen temas que serán considerados como el refuerzo de la seguridad en el territorio, apoyo parlamentario colombiano, entre otras medidas. La decisión vino del Consejo de Administración Legislativa a través de un exhorto para que la situación de la frontera entre Ecuador y Colombia sea materia de análisis en la Comisión de Relaciones Internacionales. Para ello ya existe un plazo y las acciones que deberán emprender, lo explicó Patricio Donoso, integrante del CAL. El exhorto es a que esa comisión en 24 horas haya definido comisión permanente. Hasta solucionar la situación, no solamente de los 3 ecuatorianos periodistas secuestrados, sino la temática gravísima y muy seria que nos preocupa a todos los ecuatorianos. Por su parte, la legisladora Soledad Buendía nuevamente resaltó que la legisladora Doris Solís es quien debe presidir esta comisión permanente. Hay que dejar de lado las tendencias políticas y trabajar. Porque más allá de los temas personales, yo creo que aquí hay un tema del país, hay un tema de frontera norte que es emergente. Miren, en el Ecuador nunca habíamos vivido esto, ¿no? En cuanto a los temas que deberán ser tratados para el legislador Héctor Muñoz, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, debe ser el reforzamiento de la frontera, pues criticó que solo existe la presencia de fuerzas militares y policiales ecuatorianas en la zona, mientras que Colombia no cumple con sus compromisos. Ahora, lo que sí hay que exigir al gobierno colombiano es que también tenga la responsabilidad de blindar la frontera como lo estamos haciendo nosotros desde acá, desde el Ecuador. Pero la tarea no queda ahí, pues es urgente reforzar las relaciones parlamentarias con Colombia, dijo el legislador René Yandún, al tiempo que precisó que en procesos de negociación las partes deben ceder. Bueno, la verdad que como asamblea nosotros lo que podemos hacer es insinuar que haya la reunión bilateral de nuestros colegas senadores de Colombia para exigir de que los gobiernos trabajen conjuntamente. Además de convocar a los organismos de seguridad a la asamblea, la comisión deberá incluso abordar la situación de los 3 ecuatorianos secuestrados. Según el asambleísta Donoso, en el caso de que la comisión no cumpla con lo dispuesto por el CAL, se prevé una siguiente opción: conformar una comisión ocasional. Mariela Logroño, TVL Noticias. Momento de una pausa, amigos. Enseguida continuamos con más noticias. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, primera emisión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Continuamos con más noticias. El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Todd Chapman, señaló que su gobierno colabora con Ecuador en varios aspectos como capacitación de policías y militares. Dijo también que están dispuestos a prestar ayuda en otras áreas, pero que es necesario la firma de acuerdos con Cancillería. Sobre los actos de violencia suscitados en la frontera norte, manifestó que este es un problema que afecta a toda la región. Yo noto las palabras de muchos de su gobierno que quieren avanzar con nuestra cooperación. Yo agradezco las palabras del presidente Moreno, que sí, cooperación con nosotros es algo que quieren hacer. En eso vamos a continuar. Por supuesto, tenemos que tener los acuerdos firmados. Hay varios tipos que estamos ofreciendo. Mayor entrenamiento, mayor cursos para los policiales y para los militares. Estamos ofreciendo más intercambio de información, pero con todo eso necesita concluir acuerdos que por varias razones históricas, no voy a entrar en eso, que no fueron firmados. La Asamblea Nacional se suma a la implementación de medidas austeras tras el pedido del presidente de la República en la presentación del plan económico. El legislativo prevé ahorrar más de $4 millones hasta diciembre de 2018 con la supresión de contratos de servidores legislativos que no contaban con partida presupuestaria. La eliminación de viajes dentro y fuera del país, así como el uso de telefonía celular y automóviles, serían otras de las medidas. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, estableció las medidas de austeridad que se implementarán en la Asamblea Nacional en este año fiscal. El asambleísta Patricio Donoso explicó que la supresión de 257 contratos de servidores legislativos que ingresaron en marzo de este año
es una de ellas. Con esta medida se ahorraría hasta diciembre $4.104.000. Aquellos contratos posteriores al 1 de marzo y también al 14 de marzo que no tienen partidas serán suprimidas, o ya han sido, suprimidas por la presidenta de la Asamblea. Asimismo, se eliminan los viajes de los asambleístas dentro y fuera del país, salvo si estos son financiados por quienes los inviten. Además, se revisarán medidas austeras en temas administrativos. La presidenta, con su autorización, dará el visto bueno a un viaje internacional, siempre y cuando el anfitrión que invite a un legislador a un viaje en el extranjero cubra los gastos de viajes y de viáticos. Para eliminar, por ejemplo, gastos innecesarios, para reducir el tema de gastos de telefonía celular, de tablets y otros elementos que podemos ir reduciendo en función justamente de esa autoridad. En la sesión del Consejo de Administración Legislativa también se resolvió que el Pleno de la Asamblea autorice a la Comisión Ocasional de Tránsito que tramite leyes en materia de seguridad vial que permitan la prevención de accidentes. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La reestructuración y optimización de los recursos del Estado es uno de los ejes que contiene el plan económico del gobierno de Lenín Moreno. Para ello se tiene previsto reducir y eliminar, de ser el caso, el número de empresas públicas. Con esta medida el Estado pretende ahorrar $1.000 millones. El segundo eje del plan económico presentado por el presidente de la República responde a la reducción del gasto público y optimización del Estado. Con esta medida, el gobierno pretende ahorrar $1.000 millones únicamente en los presupuestos de las instituciones de la función ejecutiva. Necesitamos un mejor Estado que garantice derechos sin derroches. Reduciremos a la mitad el número de asesores en cada institución. Reduciremos el gasto en viáticos, sobre todo al exterior. Hasta el 2020 está prevista la supresión de 7 de las 22 empresas públicas. Únicamente se mantendrán las que sean económicamente rentables. Económica y socialmente, con participación de inversiones privadas, de ser necesario, mediante la figura de empresas mixtas. Los ministros de cada sector serán los encargados de dar a conocer las instituciones que serán eliminadas y cómo quedaría conformado el Estado. Eliminaremos ministerios, secretarías, viceministerios, subsecretarías y coordinaciones generales. El presidente de la República hizo un llamado para que se sumen a las medidas de austeridad a todas las funciones del Estado y los demás niveles de gobierno. Así en la Asamblea Nacional, en el Consejo Nacional de la Judicatura, en la Corte Constitucional, en el Consejo Nacional Electoral, en las superintendencias, en los gobiernos provinciales y municipales. Como medida para implementar la austeridad, en estos momentos también se manifestó que la venta de bienes inmuebles y de vehículos, principalmente de lujo, continuará a través del mecanismo de subasta pública. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El gobierno nacional aspira a recibir $1.037 millones con la racionalización de 5 beneficios tributarios. La propuesta se enmarca en el plan económico anunciado por Lenín Moreno el pasado 2 de abril. Pero ¿cuáles son los tributos revisados por el gobierno? Ricardo Bravo hizo las consultas. De acuerdo al plan económico propuesto por el Ejecutivo, al menos 5 beneficios tributarios serán racionalizados. En la actualidad existen 30 tributos. Con esta revisión, el gobierno nacional espera recibir $1.037 millones hasta el 2021. El detalle lo hizo la ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri. Alrededor de 1.000 millones por año y tiene que ver con una reforma institucional y una optimización del gasto de las empresas públicas. Dentro de las 14 medidas de corte fiscal propuestas por el Ejecutivo, consta la eliminación del cálculo del impuesto mínimo, del anticipo del impuesto a la renta a partir del ejercicio fiscal del 2019. Para el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Pedro Páez, esto generaría un impacto de $140 millones. No es que se le cobra 2 veces, sino que se le adelanta parte del cobro como un elemento que después va a ser contrastado con los informes finales, digamos, de ventas de la empresa y que permite, insisto, tiene un rol técnico muy importante en lo que tiene que ver con el control de la evasión y de la elusión tributaria. Durante una entrevista en el programa Tercer Debate, Pedro Páez pasó revista a otras medidas económicas, por ejemplo la remisión de intereses, multas y recargos para la pequeña y mediana empresa, así como la reducción gradual del impuesto a la salida de divisas.
Es de las pocas medidas que tenemos en términos de lo poco que nos queda de espacio de política, de soberanía en el manejo del sector externo de la economía. Para esta última medida, el gobierno nacional propuso una excepción, siempre y cuando la balanza de pagos tienda al equilibrio. Las personas que cumplan con sus obligaciones se verán beneficiadas. Aquellas que no cumplan definitivamente no deben de hacer uso de estos beneficios. Con el plan de reestructuración de intereses para la pequeña y mediana empresa, el impacto generaría $602 millones y el plazo para la reestructuración de las deudas para este sector será de 2 años. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y cambiamos de tema. A través de un oficio remitido a la Asamblea Nacional, la Secretaría de Gestión de la Política emitió una aclaración respecto de la versión del policía Dani Ibarra, quien elaboró el parte policial de los audios entre el expresidente de la Asamblea Nacional y el excontralor. Según Ibarra, este hecho era de conocimiento del secretario de la Política, Miguel Carvajal. El secretario de Gestión de la Política, Miguel Carvajal, respondió a las declaraciones del policía Dani Ibarra, quien compareció a la Comisión de Fiscalización. A través de un comunicado enviado a la presidenta de la Asamblea Nacional, Miguel Carvajal señala: en mi calidad de secretario nacional de Gestión de la Política, mantengo reuniones con distintos ciudadanos y actores políticos en el ámbito de mis atribuciones y competencias. Por pedido expreso del doctor José Serrano, en su condición de presidente de la Asamblea Nacional, quien solicitó exponerme un caso urgente, accedí a reunirme el día domingo 4 de marzo por un lapso de 10 minutos aproximadamente. A la cita, sin anunciarlo previamente, José Serrano acudió en compañía de otra persona de quien yo no conocía su nombre, su cargo o funciones. La persona que acompañaba al expresidente de la Asamblea Nacional se identificó en ese momento como policía y exhibió supuestas conversaciones escritas en un chat de un teléfono celular. Frente a lo cual le manifesté que debía proceder de conformidad con la ley y acudir a los organismos competentes para que se investigue y se resuelva lo que fuere pertinente. En mi condición de secretario nacional de Gestión de la Política, no me corresponde conocer y resolver esta clase de hechos, tampoco brindar seguridad personal. Esta es una atribución privativa del sistema judicial ecuatoriano. Por todo lo expuesto, rechazo categóricamente las declaraciones del compareciente que buscan afectar mi integridad e involucrarme artificiosamente en hechos ajenos a mí. Esta aclaración del secretario de Gestión de la Política se da minutos después de que el policía Dani Ibarra asistiera a la Comisión de Fiscalización para rendir su versión sobre la elaboración de un parte policial respecto del audio con la conversación entre el expresidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Polit. Le manifesté al señor ministro de la Política las irregularidades que se venían cometiendo a esa fecha. La Comisión de Fiscalización prevé sesionar el próximo lunes 9 de abril a partir de las 17 horas para continuar con el proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra del fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, respondió tras la suspensión de los concursos para la selección de jueces y fiscales resuelta por el Consejo de Participación Ciudadana en Transición. Dijo que la decisión tiene varios vicios, entre ellos la ausencia absoluta de motivación jurídica constitucional. Yalc aseguró que la resolución del Consejo Transitorio atenta contra el artículo 181 que reconoce las facultades que el Consejo de la Judicatura tiene para nombrar y evaluar a todos los funcionarios judiciales. El tiempo en el cual se está ejecutando este concurso no es un tiempo que el Consejo de la Judicatura ha determinado arbitrariamente, como algunos han querido sugerir, que ahora está haciendo el concurso el Consejo de la Judicatura con algún ánimo de ir muy rápido, con alguna premura extraña. No hay ninguna premura extraña. La ley determina que los fiscales provinciales duran 2 años en sus funciones y el próximo 2 de mayo se cumple el periodo para el cual fueron escogidos, producto de un concurso meritocrático, los fiscales provinciales del país. Por eso, oportunamente, el Consejo de la Judicatura empezó el concurso para la renovación de fiscales provinciales, para que justamente en el transcurso del mes de abril podamos terminar ese concurso a tiempo, como manda la ley, para que el día 2 de mayo no haya prórroga de funciones.
Nos vamos a una nueva pausa, amigos, pero antes los dejamos con el tip del día sobre cómo tener una buena entrevista de trabajo. El tip del día para tener una entrevista de trabajo exitosa: no mientas. Suena muy obvio, pero no lo es. Tendemos a acoplarnos o adaptarnos a lo que esperan en un trabajo de nosotros. Así que si hablan de tal programa, proceso, habilidad de que se requiere para el puesto, tendemos a decir que sí podemos, aunque en realidad estemos a medias en aquellos conocimientos. Aunque puede funcionar para conseguir el empleo, a la larga puede ser contraproducente al no gustarnos lo que hacemos o al enredarnos con cosas que no dominamos. Regresamos con TVL Noticias Primera Emisión luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Primera Emisión. Continuamos con más noticias con la presencia de organizaciones sociales, laborales y de salud. La asambleísta Norma Vallejo rindió cuentas de su gestión durante el 2017 como representante de la provincia de Pichincha. En el acto, la legisladora hizo anuncios importantes. La rendición de cuentas es un espacio para que la autoridad junto al ciudadano puedan analizar el trabajo realizado. Es así que la asambleísta por Pichincha, Norma Vallejo, acompañada de representantes de organizaciones sociales, laborales y de salud, informó sobre su gestión en el 2017. En el acto explicó sus aportes en varias normativas, en particular en favor de los derechos de los trabajadores. Es introducir en el Código de Trabajo y en la LOCEP la definición del acoso laboral y los instrumentos para su erradicación. Es importante destacar que mediante esta reforma contaremos con los mecanismos necesarios para frenar un mal que enfrentan diariamente las y los trabajadores del país. Debe regirnos una misma ley con unos mismos derechos y unas mismas obligaciones. Pero además, su participación en la Comisión AMPETRA. Allí detalló que se prevé un proyecto de reformas al Código Penal para que en el caso de existir una denuncia se pueda incluir a las familias de las víctimas en el sistema de protección. Ese resarcir del daño que se le hace a un niño, a una niña, a un adolescente que dañan su vida, que cumplan las instituciones que correspondan. En el acto, los ciudadanos partícipes entregaron sus observaciones al trabajo de la legisladora. Es el caso de Mayra Sánchez y Gustavo López. ¿Cuáles son los beneficiarios de las aplicaciones de la resolución de las jornadas especiales? Pero nos piden el papelito del Ministerio de Trabajo y nos dice inhabilitado para poder trabajar. Al finalizar con el acto, la legisladora presentó sus compromisos que serán parte de su agenda, como propuestas de reformas a la Constitución en materia laboral. Trabajadores que ya tenemos dependencia laboral, sino buscar los espacios para esos compañeros en territorio, en la ruralidad que no tienen trabajo. La rendición de cuentas se lo realiza en base al artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Mariela Logroño, TVL Noticias. El prefecto de la provincia de Chimborazo visitó este jueves a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, en su despacho. Luego de expresar sus felicitaciones a su coterránea, Mariano Curicama manifestó que solicitó a la titular del Legislativo que se les permita participar del debate en el Pleno del Parlamento cuando se trate del informe elaborado por la Comisión de Gobiernos Autónomos sobre el problema limítrofe que existe entre las provincias de Chimborazo y Cañar, luego de un decreto ejecutivo que fue expedido en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Hemos venido a conversar algunos temas, el tema de límites que tenemos el problema aquí, que está el informe ya en la Comisión de Gobiernos Seccionales, y para que cuando vayan a tratar en el Pleno también seamos convocados, porque nosotros tenemos que defender lo que es nuestro territorio. Ese es el objetivo al que he acudido esta mañana, y gracias que me ha recibido la presidenta. La culminación de la construcción del proyecto de la carretera Cuarto Eje Vial, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, fue lo que motivó a las autoridades de las zonas fronterizas entre Ecuador y Perú a reunirse este jueves para exponer la necesidad de que esta obra llegue a su fin. El asambleísta por Zamora Chinchipe, Helio Peña, recalca que más que una construcción es una conexión entre dos países que son recordados por los conflictos.
Queremos que se haga justicia, se construyan los 53 kilómetros restantes desde Bellavista a La Balsa y de esta manera hacer realidad este sueño tan anhelado por los pueblos fronterizos. Y ahora vamos a ver la agenda cultural. Nuestra compañera Tatiana Sonnenholsten nos presenta algunas actividades que usted puede realizar el fin de semana en Quito. Adelante. Bienvenidos al segmento Agenda Cultural, donde como todos los viernes te traigo algunas actividades planeadas para el fin de semana. Empecemos. En abril, el Parque Cumandá te trae el ciclo del cine sobre el graffiti, una exposición que te muestra cómo es este arte a través del mundo a las 6 de la tarde. Y a la misma hora en el Teatro Variedades de Ernesto Albán habrá una comedia que presenta cómo es vivir en una sociedad envuelta en crisis política. La Tuna es un pueblo afroecuatoriano que ha sabido permanecer con su esencia dulce, su rico sabor tropical y es la cuna de algunos artistas afroecuatorianos. Si quieres conocerlos, se presentarán este sábado en el Teatro México a las 6 de la tarde. Y a la misma hora en la Casa Humboldt se presentará el guitarrista Walter Feldman en un concierto de guitarra donde expondrá todo su talento. Y el domingo a las 11:30 de la mañana se presentará la obra Mimo Danza, una obra unipersonal que presenta cómo vive el personaje a través de diferentes historias. Y hasta aquí nuestra agenda cultural, pero no te olvides que todos los viernes te traigo algunas actividades planeadas para el fin de semana. Hasta la próxima. Y ahora revisamos la agenda de actividades para este viernes 6 de abril en la Asamblea Nacional. Veamos hoy a las 14 horas, sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Internacionales. El tema, análisis y resoluciones de la situación de frontera norte del Ecuador. Esto a propósito de la resolución del Consejo de Administración Legislativa. Así despedimos esta emisión, amigos, que tengan un excelente fin de semana. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, primera emisión.